El tiempo suele parecer continuo, un hilo que avanza año tras año, sin interrupciones. Confiamos en los calendarios, en las fechas, en la idea de que cada día tiene su lugar. Pero cuando se mira con atención, aparecen grietas, años que no encajan del todo. Periodos donde la historia se vuelve extrañamente silenciosa. Espacios que deberían estar llenos y no lo están. Esta noche no vamos a buscar teorías extremas. No vamos a forzar respuestas. Solo vamos a recorrer ese vacío. Porque a veces, el mayor misterio del tiempo no es lo que pasó, sino lo que nunca quedó registrado. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo, relajarte y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas. Y si querés, comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Cierra los ojos y trata de visualizar el tiempo, no como un reloj de pulsera ni como los números digitales que brillan en la oscuridad de tu habitación, sino como un río, un flujo constante, eterno, que no se detiene ante nada. Estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es la estructura más sólida de nuestra existencia. Creemos que un segundo sigue al otro con la precisión de un latido universal. Confiamos en que el ayer dejó paso al hoy y que el hoy construirá el mañana sin fisuras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese río tiene grietas? ¿Qué pasaría si esa línea recta que dibujamos en nuestra mente, esa sucesión de días y noches, no fuera más que un puente colgante sobre un abismo que preferimos no mirar? Imagina por un momento que el calendario que tienes sobre la mesa, ese que marca tus citas, tus cumpleaños y tus recuerdos, no es una verdad absoluta, sino un simple acuerdo, un pacto silencioso entre hombres que intentaron poner orden al caos del cosmos. El calendario es una red que lanzamos sobre el infinito para intentar atraparlo, pero las redes tienen huecos. A veces algo se escapa. Existe una sospecha silenciosa, un eco que resuena en los pasillos más profundos de la historia, sugiriendo que hay años que simplemente no encajan. No es que hayan sido aburridos o que no haya registros de ellos, es algo mucho más inquietante. Es la sensación de que el tiempo, en algún punto del pasado, se rompió, como si una página hubiera sido arrancada de un libro antes de que pudiéramos leerla, dejando una cicatriz invisible en nuestra memoria colectiva. Al principio, es solo una duda pequeña, casi imperceptible. Miras las crónicas antiguas y notas que el ritmo cambia. Hay vacíos, sombras que se alargan donde debería haber luz. Te detienes a pensar en cómo contamos los días y te das cuenta de que el tiempo es una construcción frágil. Si todos decidiéramos, en este preciso instante, que hoy no es el día que marca tu reloj, ¿quién podría llevarnos la contraria? El tiempo desaparece cuando dejamos de observarlo. Y hubo una época en la que la humanidad parece haber cerrado los ojos. Es una sensación extraña.
Un frío sutil que recorre la nuca al comprender que el pasado podría ser una ilusión cuidadosamente editada. Algo falta. No sabemos qué es, ni por qué se fue. Pero el vacío está ahí, palpitando bajo la superficie de los pergaminos y las piedras talladas. Esa grieta en el calendario nos susurra que no somos dueños de nuestra historia. Nos sugiere que vivimos en un tiempo que ha sido remendado, cosido con hilos invisibles para ocultar una ausencia. Piensa en el silencio de los siglos. Piensa en la posibilidad de que miles de amaneceres se hayan perdido en el olvido. No porque nadie los viera, sino porque nunca llegaron a ocurrir en la secuencia que conocemos. El tiempo puede romperse, puede estirarse y, lo más aterrador de todo, puede desaparecer sin dejar rastro, como una gota de agua en un océano de sombras. Estamos caminando sobre un suelo que creemos firme, pero bajo nuestros pies, los años se desvanecen en una niebla que nadie ha logrado disipar todavía. Solo queda esa inquietud, esa certeza de que el reloj del mundo perdió un latido. Y desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Escucha el silencio que hay entre los segundos. Ahí, en ese espacio mínimo, es donde se esconden los años perdidos. Es el eco de lo que no fue, la sombra de una era que se desvaneció sin pedir permiso. No busques fechas todavía, no intentes cuadrar los números en tu mente. Solo siente la posibilidad de que el tiempo sea mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. El vacío nos observa desde el pasado, recordándonos que nuestra historia tiene cicatrices y que algunas de esas heridas nunca llegaron a cerrar porque el tiempo que debía sanarlas simplemente dejó de existir. Imagina ese vacío como una habitación en penumbra dentro de la casa de tu propia memoria. Sabes que la habitación está ahí, pero cada vez que intentas girar el pomo de la puerta, la mano se te resbala. No es un olvido común, como el de una llave perdida o un nombre que no logras recordar. Es un olvido estructural. Es como si el tejido mismo de la realidad hubiera sido estirado para cubrir un hueco que no debía verse. A veces, cuando el mundo se queda en silencio, podemos percibir esa tensión. Es la sensación de que el ritmo de la historia ha sido alterado, como una canción que da un salto sutil y sigue adelante, esperando que nadie note que faltan unos compases. Los antiguos astrónomos miraban al cielo y veían una danza perfecta, una mecánica de relojería celestial que no cometía errores. Sin embargo, al bajar la vista a sus propios registros, a las cuentas de los días marcadas en piedra o en papiro, algo no cuadraba. Las estrellas estaban donde debían estar, pero los hombres parecían haber perdido la cuenta. Esa sospecha nos lleva a preguntarnos por la naturaleza del consenso. Vivimos bajo el dominio del calendario gregoriano, una cuadrícula mental que aceptamos como una ley natural, pero es apenas una capa de pintura sobre una pared antigua y agrietada. Antes de este orden, hubo otros, calendarios lunares que seguían los ciclos de la plata en el cielo, calendarios solares que buscaban la precisión del fuego, y en las transiciones entre un sistema y otro, en esos pliegues de la historia donde un rey moría y un imperio caía, el tiempo se volvía líquido. Es en esa liquidez donde los años se evaporan.
podríamos estar viviendo en un año que no nos corresponde. Podríamos ser, sin saberlo, más jóvenes o más viejos de lo que dicen nuestras crónicas. Es una idea que despoja al tiempo de su autoridad y lo convierte en algo casi onírico, un sueño compartido del que no podemos despertar porque hemos olvidado cuándo empezó. Piensa en los grandes periodos de oscuridad, en esas épocas que los historiadores llaman edades oscuras, no por falta de luz, sino por falta de palabras. Son zonas de silencio ensordecedor, ciudades que quedaron desiertas, rutas comerciales que se borraron bajo la maleza y, sobre todo, un cese en la escritura del tiempo. En esos paréntesis de la civilización, el reloj del mundo no se detuvo, pero sí se desincronizó. ¿Cómo podemos estar seguros de que cuando volvimos a encender las lámparas de la cultura, no nos saltamos un siglo? ¿Quién sostenía el hilo de los días mientras el mundo se sumía en el caos? La inquietud nace al reconocer que el tiempo es un testigo mudo y que nosotros, sus narradores, somos propensos al error, a la vanidad y al olvido. La grieta está ahí, oculta a plena vista en el simple hecho de que dependemos de la palabra de otros para saber en qué punto del universo nos encontramos. Al final, este misterio no se trata de números o de cálculos matemáticos fríos, sino de la vulnerabilidad de nuestra existencia. Sentir que el tiempo puede desaparecer es aceptar que somos pasajeros en un tren que viaja por una vía que nosotros mismos estamos construyendo mientras avanzamos. Y a veces nos quedamos sin material. A veces el tren salta sobre el vacío y aterriza un poco más adelante, dejando atrás un tramo de nada. Esa nada es el año perdido. Es el suspiro que el mundo dio y que nadie anotó. Déjate llevar por esa idea. Deja que el peso de los siglos que no fueron te envuelva como una manta pesada. No hay nada que resolver ahora, solo hay que dejarse habitar por la duda, por esa grieta silenciosa que hace que el tiempo sea a la vez nuestra prisión más segura y nuestro misterio más profundo. A medida que nos adentramos en el corazón de este misterio, debemos enfrentarnos a una realidad incómoda. Las matemáticas del pasado son frágiles. A menudo pensamos en la historia como una suma perfecta, una adición constante donde cada año se añade al anterior para formar el total de nuestra existencia. Pero cuando los estudiosos, armados con paciencia y linternas, descienden a los sótanos de la cronología, descubren que las cuentas no salen. Hay un error acumulado, un desfase silencioso que late en el fondo de nuestras fechas más sagradas. Es como si el tiempo fuera una tela que se ha encogido en algunos lugares y se ha estirado en otros, dejando tras de sí una irregularidad que nadie puede explicar por todo. Nos encontramos ante una arquitectura temporal que tiene columnas movidas, donde los cimientos de un siglo no sostienen el techo del siguiente. Imagina por un momento que intentas alinear dos relojes de arena. Los giras al mismo tiempo, confiando en que la gravedad y el cristal harán su trabajo con la misma cadencia. Pero al cabo de unas horas, notas que uno ha terminado y al otro todavía le queda un pequeño montículo de arena en la parte superior. Eso es exactamente lo que ocurre cuando intentamos alinear las cronologías de las grandes civilizaciones. Los registros de los antiguos egipcios, los cómputos de los mayas, las listas de reyes de Mesopotamia y los calendarios imperiales de Roma deberían, en teoría, encontrarse en puntos comunes.
deberían ser como hilos que se trenzan para formar una cuerda única. Sin embargo, al intentar unirlos, los hilos se rompen. Hay saltos temporales que parecen desafiar la lógica. Civilizaciones que parecen haber existido en un paréntesis de la realidad, dejando tras de sí registros que sitúan eventos en años que, según otras culturas, simplemente no existieron. Es la sensación de un error que se ha ido sumando, década tras década, hasta convertirse en una montaña de tiempo fantasma. A veces, ese desajuste se siente como un eco. Hay sucesos que se repiten con una precisión sospechosa, como si la historia hubiera copiado y pegado un bloque de tiempo para rellenar un hueco. Reyes con los mismos nombres, batallas con los mismos desenlaces, crisis que parecen calcadas de un siglo anterior, pero desplazadas en el calendario. ¿Es posible que estemos contando 2 veces el mismo tiempo? ¿O es que hemos inventado siglos enteros para que las fechas coincidan con nuestras creencias? El tiempo empieza a fallar en silencio, sin estridencias. No es un estallido, es una erosión. Es el descubrimiento de que la distancia entre 2 eclipses antiguos no coincide con lo que nuestras fórmulas actuales dictan, sugiriendo que, en algún punto del camino, perdimos el ritmo. Perdimos el paso de la danza cósmica, y para compensar, añadimos días, meses o incluso años que nunca fueron iluminados por el sol. Este error acumulado nos produce una extraña vértigo. Si el cómputo de los años no es exacto, entonces el presente es un territorio incierto. Estamos viviendo en una estructura que cojea. Piensa en los monjes que, en la penumbra de sus scriptoriums, copiaban listas de papas y emperadores. Un error de transcripción, un nombre olvidado, una voluntad política de alargar un reinado para darle más gloria, y de pronto el tiempo se deforma. Una década se convierte en un siglo. Un vacío de 50 años se llena con leyendas para que la línea no se rompa. Pero la línea está rota. Lo que nosotros leemos como una continuidad histórica es en realidad un mosaico de fragmentos pegados con prisa. Los años no suman porque el tiempo no es una línea recta, sino un organismo vivo que se expande y se contrae según quien lo cuente y para qué lo cuente. Siente por un momento la pesadez de esos años que no encajan. Son años huérfanos, años que flotan en el limbo de la cronología sin un lugar donde aterrizar. Cuando las genealogías se estiran más allá de lo biológicamente posible, cuando las crónicas hablan de periodos de paz de cientos de años en los que no ocurrió absolutamente nada, la sospecha se vuelve una certeza. Estamos ante un tiempo inflado, un tiempo que ha sido dilatado para ocultar una ausencia o para dar sentido a lo que no lo tenía. Es un proceso casi onírico, como cuando en un sueño caminas por un pasillo que parece eterno solo para darte cuenta de que la puerta de salida está justo detrás de ti. La historia ha caminado por pasillos inexistentes, sumando años a una cuenta que ya estaba saldada. Y el resultado es esta extraña disonancia que sentimos hoy. Esa sospecha de que el reloj del mundo tiene un engranaje desgastado que salta de vez en cuando, dejándonos en una fecha que es, en el mejor de los casos, una aproximación. En el silencio de la noche, esa falta de alineación se vuelve más evidente. No es solo un problema de los libros, es un problema de nuestra relación con el universo. Si no podemos confiar en la suma de nuestros días, ¿en qué podemos confiar?
La sensación de error acumulado nos susurra que somos hijos de un malentendido. El tiempo, ese gran juez, parece haber sido sobornado por el olvido. Y mientras intentamos desesperadamente que las cifras cuadren, el tiempo real, el flujo verdadero del cosmos, sigue su curso indiferente a nuestras matemáticas erróneas. Estamos atrapados en un calendario que es una obra de ficción, una narrativa que intenta convencernos de que todo está en orden, de que cada año tiene su lugar y cada evento su momento. Pero en las sombras de las cronologías cruzadas, la verdad permanece. Los años no suman, los saltos están ahí, y el tiempo que desapareció nos sigue buscando desde los márgenes de la historia como una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. Deja que esta incertidumbre te arrulle. No es necesario encontrar la respuesta, solo reconocer el misterio. La historia no es un bloque de granito, es una nube que cambia de forma mientras la miras. Y en esa mutación, los años se pierden, se ganan y se confunden. El tiempo falla, sí, pero lo hace con una suavidad tal que nos permite seguir durmiendo, creyendo que el mañana llegará justo después de que el reloj marque la medianoche, sin saber que tal vez esa medianoche ya ocurrió hace mucho tiempo, o quizás todavía está por llegar. El tiempo, esa corriente que imaginamos constante y objetiva, es en realidad la arquitectura más frágil de la civilización. Para entender el vacío que nos acecha, debemos aceptar primero una verdad incómoda. El tiempo no es un fenómeno natural que descubrimos, sino una construcción que inventamos para no perdernos en la inmensidad de la existencia. La naturaleza nos ofrece ciclos, el pulso de la luz, el crecimiento de la marea, la danza de las estaciones. Pero el hombre, en su afán de control, decidió atrapar ese flujo en una red de números y cuadrículas. El problema reside en que el cosmos es rebelde y no se ajusta a nuestras matemáticas perfectas. A lo largo de los siglos, hemos intentado forzar la realidad dentro de calendarios solares, donde el sol dicta el ritmo de la siembra, y calendarios lunares donde la noche gobierna las mareas del espíritu. Sin embargo, estos sistemas rara vez coinciden. El año solar no dura un número exacto de días, y el ciclo lunar deja siempre un remanente, una pequeña astilla de tiempo que sobra o que falta, un error de cálculo que, acumulado durante generaciones, termina por desplazar la realidad de su eje. Es en esta brecha donde nace la complejidad humana. Hemos creado calendarios rituales para hablar con los dioses y calendarios administrativos para cobrar impuestos, y en el choque entre ambos, el tiempo comenzó a fragmentarse. La historia de nuestra cronología es una crónica de parches, ajustes y reformas desesperadas. Hemos insertado días bisiestos, hemos estirado meses y hemos borrado semanas enteras del mapa para que la Pascua volviera a coincidir con el equinoccio. Pero, ¿qué sucede cuando la corrección no es suficiente? ¿Qué pasa si el error es tan profundo que la única solución es la invención? Aquí es donde la sombra de la duda se alarga sobre nuestro pasado. Existe una posibilidad aterradora que algunos investigadores han bautizado como la hipótesis del tiempo fantasma. Esta teoría sugiere que la cronología que aceptamos como sagrada es en esencia un andamio de mentiras. Se postula que varios siglos de la Alta Edad Media, aproximadamente entre el año 614 y el 911, podrían no haber existido nunca.
Bajo esta lente, figuras como Carlomagno no serían más que mitos fabricados, y los registros históricos de esa era, una amalgama de errores de datación y documentos falsificados por monarcas y clérigos que necesitaban legitimar su poder o hacer coincidir sus reinados con fechas proféticas. Si nos detenemos a respirar esta idea, el vértigo es absoluto. Imaginemos que estamos viviendo en realidad 300 años antes de lo que marca el reloj en la pared. Esta desconexión no es solo un error contable, es el testimonio de que el tiempo es una herramienta de poder. Al controlar el calendario, se controla la memoria colectiva. Los años fantasmas representan ese silencio en los registros arqueológicos, esa falta de construcción y progreso que a veces parece inexplicable en la narrativa oficial. Es el residuo de una humanidad que intentó domesticar lo indomable y terminó perdiéndose en sus propias tachaduras. El tiempo que desapareció no es un agujero negro en el espacio, sino un agujero negro en nuestra lógica. Cada reforma, desde la de Julio César hasta la de Gregorio XIII, fue un intento de silenciar el caos, pero al hacerlo, sembraron la duda de si lo que estamos midiendo es la realidad o simplemente nuestra necesidad de orden. No todo se puede corregir. Hay una parte del tiempo que se nos escapa entre los dedos, una porción de nuestra historia que habita en el limbo de lo que fue y lo que nos contaron que fue. Al final del día, el calendario es un contrato social, una tregua frágil que hemos firmado con el universo, sabiendo, en el fondo de nuestra conciencia, que el tiempo siempre será un extraño al que nunca terminaremos de conocer. Esta red de mediciones y vacíos nos conduce a un laberinto donde la identidad humana se desdibuja. Si aceptamos que el tiempo es una narrativa impuesta, debemos aceptar también que nuestra posición en la historia es, cuanto menos, precaria. La complejidad de esta arquitectura se manifiesta en el momento en que los calendarios dejan de ser herramientas de siembra para convertirse en herramientas de fe. Los calendarios rituales, por ejemplo, no buscaban la precisión astronómica, sino la resonancia espiritual. Para los antiguos, un día no era simplemente la rotación de la Tierra, sino el retorno de una fuerza cósmica específica. Cuando estas fuerzas chocaban con la rigidez de los calendarios solares imperiales, se producía un desgarro. Ese desgarro es el que ha sido rellenado, a menudo de forma artificial, por cronistas que temían el vacío. La historia, tal como la conocemos, es un tejido de parches donde los hilos de la realidad y la ficción se han anudado de tal forma que ya es imposible distinguirlos. Consideremos el impacto de las grandes reformas, como la transición del calendario juliano al gregoriano. En aquel octubre de 1582, millones de personas se acostaron un jueves y despertaron un viernes, que legalmente era 10 días después. Esos 10 días no se vivieron, no se respiraron, no existieron en el registro del mundo. Fue una amputación quirúrgica del tiempo para salvar la precisión del cálculo eclesiástico. Pero ¿quién nos asegura que esa fue la única vez? La hipótesis de los siglos inventados sugiere que la amputación fue mucho más profunda, un secuestro de siglos enteros para que la cronología encajara con las profecías del milenarismo. El tiempo, entonces, se revela como un material maleable, una plastilina en manos de quienes ostentan la autoridad de nombrar el presente. Esta maleabilidad es la que genera la sensación de que algo falta, de que el eco de nuestra historia no termina de rebotar contra una superficie sólida. El problema fundamental es que no todo se puede corregir mediante aritmética.
Existe una resistencia natural en el fluir del universo que desprecia nuestras semanas de 7 días y nuestros meses de 30. Esa resistencia es la que genera las anomalías que hoy llamamos misterios históricos. Edificios que parecen pertenecer a épocas distintas, registros astronómicos que no coinciden con las fechas asignadas a los eclipses antiguos, y genealogías reales que se extienden más allá de lo biológicamente posible. Todo esto apunta a una verdad que preferimos ignorar. Somos prisioneros de una estructura de tiempo que es, en gran medida, un simulacro. Al intentar corregir el error del cosmos, terminamos creando un error mucho más grande y humano: la ilusión de una continuidad lineal que quizás nunca existió. Estamos navegando en un océano de siglos donde muchas de las islas que creemos pisar son en realidad espejismos cartográficos diseñados para que no miremos hacia el abismo de lo que realmente se perdió. El aire se vuelve más denso, casi sólido, cuando intentamos fijar la vista en un punto específico del pasado, como si la historia tuviera puntos ciegos o zonas de baja resolución, donde la realidad simplemente se niega a manifestarse con nitidez. Existe un año, o quizás una secuencia de meses que actúan como un año, que se comporta como una cicatriz en el tejido del cronómetro universal. Un espacio donde los registros se vuelven erráticos, donde las crónicas de los reinos más meticulosos se interrumpen sin previo aviso, y donde el polvo parece haber cubierto no solo los libros, sino los eventos mismos. Al observar las líneas de tiempo que hemos construido para dar sentido a nuestra civilización, notamos que hay tramos donde el hilo se deshilacha. No es una destrucción por fuego o por guerra, que suele dejar tras de sí el rastro amargo de la ceniza y el lamento. Es algo mucho más inquietante. Es un vacío documental que no tiene explicación lógica. En esos tramos, los escribas parecen haber soltado la pluma al mismo tiempo. Las monedas dejaron de acuñarse sin que mediara una crisis económica declarada, y las construcciones se detuvieron a mitad de camino, no por falta de recursos, sino como si el impulso vital de la humanidad hubiera entrado en un estado de suspensión o paréntesis. Es el núcleo del misterio, el momento en que el reloj sigue avanzando, pero la aguja no marca nada sobre el papel de la existencia, dejando una huella de ausencia que pesa más que cualquier relato. Si nos sumergimos en los archivos de las eras más oscuras o incluso en periodos más recientes donde la burocracia debería ser implacable, encontramos estos silencios demasiado largos, estos baches en la cronología que desafían toda lógica de archivo. Son años con muy pocos eventos registrados, donde la narrativa del mundo se vuelve un susurro ininteligible y la continuidad de la especie parece quedar en suspenso. Imaginamos el tiempo como una corriente continua, un río que fluye sin interrupciones desde el principio hasta el fin. Pero estos vacíos sugieren que el flujo puede ser intermitente, que hay períodos de no tiempo que se filtran entre las décadas como filtraciones de una realidad paralela. En estos intervalos, la ausencia es la única protagonista. No hay grandes batallas, no hay nacimientos de reyes, ni tratados de paz, ni movimientos migratorios. Solo una quietud que hiela la sangre por su magnitud estadística. ¿Cómo es posible que en una región densamente poblada, durante 12 meses de rotación planetaria, no ocurriera nada digno de ser anotado? O peor aún, que lo ocurrido fuera tan ajeno a nuestra comprensión de la realidad que la mente de los cronistas prefirió omitirlo por completo, borrando las huellas de un presente que no lograban procesar.
Estos vacíos no son solo omisiones humanas o errores de transcripción. Parecen ser anomalías físicas donde la materia misma se resiste a dejar una huella, donde la luz no rebota contra los objetos y la memoria no encuentra dónde anclarse. Es como si el universo hubiera decidido tomarse un descanso de su propia causalidad, dejando un hueco en la memoria colectiva que hoy intentamos llenar con suposiciones, pero que solo nos devuelve el eco sordo de nuestra propia perplejidad ante lo inexistente. Esta ausencia de registro se manifiesta también en la percepción subjetiva de quienes habitan esos bordes del tiempo. Una sensación de extrañeza que se filtra en los pocos documentos que sobreviven, donde el tono se vuelve errático y la noción de fecha se difumina. Hay una sensación extraña que todos hemos experimentado alguna vez en la intimidad de nuestra propia historia, la de un periodo de nuestras vidas que parece haberse evaporado, del cual no guardamos recuerdos nítidos, a pesar de haber estado presentes físicamente. A escala global, esta amnesia temporal cobra dimensiones aterradoras, sugiriendo que el olvido no es una falla del cerebro, sino una propiedad de ciertos momentos en el espacio-tiempo. La mente humana, diseñada para encontrar patrones y llenar huecos, se siente profundamente perturbada ante la nada absoluta, ante el año que se niega a ser recordado. Cuando nos enfrentamos a un año que no aparece, nuestra psique intenta proyectar sobre él sombras de lo que conocemos, inventando mitos o catástrofes para justificar el silencio. Pero la estructura del vacío es tal que cualquier intento de explicación resbala sobre su superficie lisa y oscura. No estamos afirmando que el tiempo se detuvo físicamente como una máquina que se queda sin energía, ni que hubo una conspiración orquestada para borrar la historia de los mapas. Solo estamos señalando, con la frialdad de quien observa una herida, que la evidencia de la existencia de ese tramo es nula. Es un silencio que pesa, una anomalía que desafía la ley fundamental de que cada acción tiene una reacción y que cada segundo debe dejar una marca en el espacio. Al observar estos silencios, nos damos cuenta de que nuestra seguridad sobre el pasado es frágil, basada en la continuidad de un relato que, en ciertos puntos, simplemente deja de hablar, dejándonos a solas con el tic-tac de un reloj que parece marcar una hora que no existe. La anomalía física del tiempo desaparecido nos invita a considerar si la linealidad es una ilusión creada para nuestra propia cordura, o si el tiempo mismo tiene agujeros o porosidades por los cuales la realidad se drena hacia un lugar que no podemos ver. En la física teórica se habla de singularidades donde las leyes conocidas dejan de funcionar, puntos de densidad infinita donde el tiempo se dobla sobre sí mismo hasta desaparecer. Quizás, a una escala histórica y perceptual, estos años perdidos son las singularidades de nuestra experiencia humana colectiva, momentos en los que el tejido de lo real se volvió demasiado delgado para sostener los eventos. La percepción de estos vacíos genera una distorsión profunda en nuestra comprensión de quiénes somos y de nuestra posición en la escala de los siglos. Si falta un año en la cuenta larga, si hay un vacío documental que nadie puede explicar, ¿cuánto de lo que llamamos presente está construido sobre un cimiento de aire o sobre una mentira cronológica? Los registros no mienten en su vacío. Muestran, con una honestidad brutal, que hubo un momento en que el mundo simplemente no estuvo allí para ser contado. Una pausa en la sinfonía de la existencia. No hay rastros de desastres naturales que justifiquen la falta de escritura.
No hay cráteres de meteoritos ni capas de ceniza volcánica que expliquen por qué las manos de los hombres se detuvieron. Tampoco hay evidencias de plagas que eliminaran a los narradores de manera tan selectiva. Es una ausencia limpia, casi quirúrgica, que se extiende por los calendarios del mundo como una mancha de tinta invisible. Al final, nos quedamos frente al abismo de los siglos, contemplando ese espacio en blanco donde debería haber vida, acción y memoria, pero donde solo encontramos el inquietante recordatorio de que el tiempo, tal como lo conocemos, tiene partes que se han perdido para siempre. Tramos de una película que fueron recortados por una mano que nadie puede ver y que ningún historiador puede nombrar. El año que no aparece no es un error de cálculo, es un recordatorio de nuestra propia insignificancia frente a un tiempo que a veces decide simplemente no ser. Imagina por un momento el silencio. No el silencio de una habitación vacía en nuestra época, donde siempre queda el zumbido de una refrigeradora o el paso lejano de un automóvil, sino un silencio absoluto, denso, solo roto por el rasguño de una pluma de ave sobre una piel de animal curtida. Estamos en un monasterio, quizás en el norte de Italia, o tal vez en una abadía perdida en las brumas de lo que hoy llamamos Alemania. Hace frío. La piedra de los muros transpira humedad y la única luz proviene de una vela de sebo que parpadea, amenazando con extinguirse y dejar al hombre que escribe en la penumbra total. Este hombre, este monje encorvado sobre un escritorio inclinado, es el protagonista de nuestra historia de hoy. No es un conspirador. No es un genio malvado que trama alterar el calendario del mundo para confundir a las generaciones futuras. Es, ante todo, un hombre cansado. Le duelen los ojos por forzar la vista durante horas, le duelen los dedos, manchados de tinta y entumecidos por el invierno, le duele la espalda. Su misión es copiar textos antiguos, crónicas de reyes que nunca conoció, listas de pontífices que murieron siglos antes de que él naciera. A menudo pensamos en la historia como una línea recta, sólida, inquebrantable, una carretera asfaltada, que va del pasado hasta el presente. Pero cuando miramos a este monje, entendemos la verdad. La historia no es una carretera. La historia es un hilo delgado y frágil que pasa de una mano temblorosa a otra. Y en ese traspaso, en ese acto humano de recibir y entregar, es donde reside el misterio del tiempo que desaparece. Nuestro escriba no tiene un reloj en la muñeca. No tiene un calendario colgado en la pared que le diga con certeza matemática que hoy es el día tal del año tal. Él vive inmerso en un tiempo litúrgico, cíclico, marcado por las oraciones, por las estaciones, por la siembra y la cosecha. Para él, el año exacto es una abstracción, algo que pertenece a los astrónomos o a los reyes, no a la vida cotidiana. Cuando escribe una fecha, cuando anota que tal batalla ocurrió en el año 300 o en el 600, está confiando ciegamente en el manuscrito que tiene al lado. Un manuscrito viejo, quizás comido por las polillas, quizás manchado de agua, traído por un viajero que cruzó las montañas hace una generación. Aquí es donde debemos detenernos y humanizar el error, porque el error no es malicia. El error es profundamente humano. Imaginemos que el documento original que nuestro monje está copiando tiene una mancha de tinta justo sobre un número. Donde debía decir L de 50, quizás ahora aparece una I. O tal vez el escriba anterior, el que trabajó hace 100 años, tenía mala letra, o simplemente se distrajo.
Pensemos en esa distracción. Quizás ese día tenía hambre, quizás sonó una campana y levantó la vista. Al bajarla, su pluma se posó en la línea equivocada. Un salto de ojo, un pequeño desliz, y de repente un reinado que duró 20 años, en la copia queda registrado como de 2. O al revés, una dinastía se duplica por accidente. Nadie se da cuenta. El libro se cierra, se guarda en una biblioteca húmeda y duerme allí durante 200 años más. Hasta que otro cronista, en otro siglo, lo abre y lo toma como la verdad absoluta. Porque está escrito, y si está escrito debe ser cierto. Así se construyen los siglos fantasmas, no con mentiras, sino con ecos distorsionados. Debemos recordar también que estos hombres no sabían el impacto de su trabajo. Ellos no escribían para nosotros, los habitantes del futuro, con nuestras computadoras y nuestra obsesión por la precisión del carbono 14. Ellos escribían para salvar su alma, para obedecer a su abad o para glorificar a un rey local que les pagaba la comida. No tenían la noción de una historia universal estandarizada. Para un cronista en la Galia, el año comenzaba en Pascua. Para uno en Bizancio, en septiembre. Para otro, el tiempo se contaba desde la fundación de Roma. Para otro, desde el inicio del reinado del emperador actual. Imagina la Torre de Babel que esto supone. Cuando un monje intentaba unificar todas estas crónicas dispersas para escribir una historia del mundo, se encontraba con un rompecabezas donde las piezas no encajaban. ¿Cómo sincronizar el año 5 del reinado de un rey visigodo con el año 3 del consulado de un noble romano si no sabemos si vivieron al mismo tiempo? Ante la duda, ante el vacío, el instinto humano es llenar el hueco. El cronista, con la mejor de las intenciones, estiraba el tiempo o lo encogía para que las cuentas cuadraran, para que la historia bíblica coincidiera con la historia profana. No era una falsificación, era un intento desesperado de poner orden en el caos. Y luego está la traducción. Las palabras, como el tiempo, son traicioneras. Un texto llega en griego, se traduce al latín, luego se copia en un dialecto local. En cada paso se pierde matiz. Una palabra que significaba época puede ser traducida erróneamente como siglo. Una referencia metafórica a 1000 años de oscuridad puede ser interpretada literalmente por un escriba posterior como un milenio real que debe ser rellenado con nombres y sucesos. Y así, nombres de reyes legendarios, héroes del folclore, se mezclan con reyes de carne y hueso, y todos acaban en la misma lista, con fechas asignadas arbitrariamente para que la columna de números se vea completa y ordenada. Es conmovedor pensar en la fragilidad de todo esto. Dependemos de la vista cansada de un anciano a la luz de las velas. Dependemos de que no se le haya derramado el tintero. Dependemos de que haya entendido bien la letra de su predecesor. La historia, esa gran dama que respetamos tanto, es en realidad un rumor que ha atravesado milenios deformándose con cada repetición. Pero hay algo más profundo aquí. No es solo un problema técnico de escritura, es un problema de percepción. Estos hombres vivían en un mundo mucho más vasto y desconectado que el nuestro. Las noticias de una coronación podían tardar años en llegar de una ciudad a otra. A veces, la noticia de la muerte de un rey llegaba antes de la noticia de su ascenso al trono. En ese mundo de información fragmentada, la verdad era lo que uno tenía delante. Si el pergamino decía que estábamos en el año 1000,
Entonces estábamos en el año 1000, aunque los cálculos astronómicos dijeran otra cosa. La realidad se ajustaba al texto, no el texto a la realidad. Pensemos en la presión que sentían. Muchos de estos cronistas trabajaban para señores poderosos que necesitaban legitimidad. Un rey nuevo, surgido de la nada, necesitaba un árbol genealógico que lo conectara con los grandes emperadores del pasado, con Carlomagno, con Constantino, incluso con figuras bíblicas. El escriba, temeroso o servicial, buscaba en los archivos y si no encontraba el eslabón, a veces lo imaginaba, o tomaba prestada una historia de otro lugar y la injertaba allí. No por maldad, insisto, sino por necesidad, por supervivencia, o simplemente por esa tendencia humana de contar historias, de dar sentido al origen, de no dejar espacios en blanco. El horror vacui, el miedo al vacío, también existe en la historia. Un siglo sin eventos, sin reyes, sin batallas, es aterrador. Parece indicar que Dios abandonó al mundo, así que se rellena, se estira lo poco que se sabe para cubrir el silencio. Y así, año tras año, copia tras copia, error tras error, se va tejiendo una red de tiempo que quizá no existió, o que existió de otra manera. Es posible que esos 300 años de los que hablan las teorías no sean un invento deliberado, sino la suma de miles de pequeños desajustes, de redondeos, de malas interpretaciones acumuladas como el polvo en los rincones de una catedral. Cuando miramos hacia atrás, hacia esos siglos oscuros, no debemos buscar culpables. No hay un gran arquitecto de la mentira, solo hay hombres. Hombres frágiles, limitados por su tecnología, limitados por su aislamiento, limitados por su propia humanidad. Hombres que trataron de preservar la memoria del mundo lo mejor que pudieron, luchando contra el olvido, contra el fuego, contra la guerra y contra el tiempo mismo. Es fácil juzgarlos desde nuestra atalaya de seguridad digital. Es fácil señalar sus incongruencias, pero si nos acercamos con empatía, lo que vemos es un esfuerzo heroico. Vemos a monjes que dedicaron su vida entera a copiar letras que apenas entendían para que el conocimiento no muriera. Que en ese proceso hayan añadido años fantasma o hayan perdido décadas enteras es secundario. Lo importante, lo verdaderamente humano, es que lo intentaron. La teoría del tiempo fantasma, más allá de si es cierta o falsa en su totalidad, nos regala una lección de humildad. Nos recuerda que nuestro pasado no está grabado en piedra, sino escrito en papel, en piel, en materiales que se pudren y se queman. Nos recuerda que lo que sabemos es solo lo que sobrevivió, y que entre los renglones de la historia oficial, en los márgenes de los códices, viven los fantasmas de los escribas, sus dudas, sus errores y sus silencios. Tal vez el tiempo que desapareció no se lo robó nadie, tal vez simplemente se perdió, como se pierde un recuerdo de la infancia, como se desvanece un sueño al despertar. Y esos escribas, esos testigos que no sabían, son los guardianes de ese olvido, centinelas en la niebla que hicieron lo único que podían hacer: escribir una letra tras otra, esperando que alguien, en el futuro, pudiera leerlos y tal vez perdonarlos. No hay culpables aquí, solo límites. Los límites de la memoria, los límites de la tinta, los límites de la vida humana frente a la eternidad. Y en esos límites, en esa fragilidad, reside paradójicamente nuestra mayor belleza. Porque a pesar de los errores, a pesar de los años que sobran o faltan, aquí estamos, intentando entender, intentando conectar con ese monje que tirita de frío en su celda y decirle, a través de los siglos: te veo, sé que hiciste lo que pudiste, y eso es suficiente.
Si el módulo anterior nos enseñó a perdonar a los hombres que escribían, este nos obliga a interrogar a las piedras que construían. Dejemos por un momento los pergaminos frágiles, la tinta que se borra y la mala memoria de los escribas. Vamos a caminar sobre lo sólido, vamos a tocar lo que perdura, porque, dicen, las piedras no mienten. Pero si escuchamos atentamente lo que nos dicen las piedras de ciertos siglos, descubriremos que no están contando una historia, sino guardando un secreto hecho de silencio y de ausencia. Imagina que caminas sobre las ruinas de una ciudad romana, digamos del siglo II o III. Ves acueductos que desafían la gravedad, arcos perfectos, hormigón que se endurece bajo el agua, calzadas rectas que cruzan continentes. Hay una sofisticación técnica que abruma. Y luego, según la cronología oficial, entramos en una niebla. El imperio cae. Comienza un período extraño. No es solo que la civilización retroceda, es que parece detenerse en seco. Durante casi 300 años, la arquitectura en Europa no solo se vuelve tosca, prácticamente desaparece. Es como si de repente la humanidad hubiera olvidado cómo mezclar el cemento, cómo tallar una columna, cómo levantar un techo de piedra. Los arqueólogos excavan la tierra, buscando las capas que son como páginas de un libro. Encuentran la capa romana, rica y vibrante, y justo encima, donde debería estar el peso de 3 siglos de vida, encuentran una capa delgada como una lámina de papel. ¿Dónde está la tierra que debió acumularse en 10 generaciones? ¿Dónde están los restos de los que vivieron y murieron? La tierra misma parece haberse saltado esos años. Pensemos en la capilla palatina de Aquisgrán. Se supone que fue construida en el año 800. Es un octágono perfecto, una maravilla de cúpulas e intriga. Pero cuando la miras de cerca, algo no encaja. Esa capilla no pertenece a su época de oscuridad. Se parece demasiado a la gloria de Roma. Es como si un edificio hubiera viajado en el tiempo, o como si el tiempo entre Roma y Carlomagno nunca hubiera pasado. No hay eslabones perdidos. Hay un salto imposible, como si alguien hubiera apagado la luz de la historia y al encenderla, todo siguiera exactamente donde lo dejaron los antiguos, pero con nombres diferentes. Este misterio no respeta fronteras. Si miramos al este, hacia el mundo islámico o hacia las dinastías de China, el tiempo se vuelve viscoso. Las monedas mantienen el mismo diseño por siglos, sin el desgaste de la evolución. Las herramientas no cambian. Piensa en cuánto cambia el mundo en 300 años, de la vela al Internet, del caballo a la nave espacial. Sin embargo, en esos siglos oscuros, la humanidad parece haber entrado en una hibernación creativa. ¿Es posible este letargo tan profundo? ¿O es más probable que estemos mirando un periodo estirado artificialmente? Quizás estamos leyendo la misma página de la historia 2 veces, creyendo que avanzábamos. A veces lees la historia de un rey que lucha, reforma y muere traicionado. Y luego, 3 siglos después, lees la historia de otro rey, con un nombre casi idéntico, que vive exactamente la misma tragedia. Los historiadores dicen que la historia rima, pero hay un punto en que la rima es tan perfecta que deja de ser poesía y se convierte en una copia. Las piedras son el testigo más obstinado. En muchos lugares, las iglesias del año 1000 se alzan sobre cimientos romanos. Y entre el cimiento y la iglesia no hay nada.
Es como si los albañiles romanos hubieran soltado sus herramientas un viernes y los medievales las hubieran recogido el lunes siguiente, aunque los libros digan que pasaron 600 años. Esta sensación de que el mapa no coincide con el territorio nos deja un vértigo suave, como quien atraviesa un bosque que le dijeron que era inmenso para descubrir que ha llegado al otro lado en un suspiro. No es una acusación. Las piedras no acusan, solo testifican en silencio. Son pequeñas grietas en la realidad oficial. Un misterio que se espesa sin gritar. Solo necesita que te detengas, que mires ese muro antiguo y te preguntes, ¿por qué parece que el tiempo no pasó por aquí? Tal vez, solo tal vez, porque ese tiempo nunca existió para cubrirlas. Y así nos quedamos frente a la evidencia muda, con la extraña sensación de que nos sobra tiempo en los relojes, o quizás de que nos falta historia en la realidad. Después de caminar entre las sombras, después de escuchar a los monjes confundidos y tocar las piedras que parecen callar, es necesario encender una luz diferente, la luz de la razón, el cálculo matemático, la ciencia que no admite fantasmas. Debemos escuchar ahora lo que dice la historia oficial, no como una defensa a ultranza, sino como una pieza necesaria del rompecabezas. Porque si el tiempo desapareció o si fue inventado, la ciencia debería haber dejado huellas de ese crimen. Y la realidad es que la ciencia, en su afán de ordenar el caos, nos ofrece respuestas que son tan fascinantes como las preguntas, aunque a veces, solo a veces, nos dejen con una extraña sensación de incompletitud. Para entender la postura oficial, debemos dejar de mirar los pergaminos y empezar a mirar las estrellas. El cielo es el reloj más antiguo de la humanidad, y el cielo, a diferencia de los escribas, no se equivoca, no cambia de opinión. Todo este desajuste nace de un pequeño error cósmico. La Tierra no tarda 365 días exactos en dar la vuelta al Sol. Le sobran 5 horas, 48 minutos y algunos segundos. Ese sobrante es el polvo que se barre debajo de la alfombra de la historia. Durante siglos, ese polvo se acumuló. 11 minutos por año. Parece un suspiro, algo insignificante. Pero dale 1000 años a ese suspiro y esos minutos se convierten en días. 10 días de error. El calendario de los hombres se fue separando lentamente del calendario de las estaciones. La primavera llegaba antes de lo que decía el papel. La Pascua se desplazaba hacia el verano. En el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII decidió cortar por lo sano. Para volver a sincronizar el reloj humano con el Sol, decretó algo inaudito, que al jueves 4 de octubre le seguiría inmediatamente el viernes 15 de octubre. 10 días borrados de la existencia, 10 días que nunca ocurrieron para que el Sol volviera a estar en su sitio. Aquí es donde los defensores del tiempo fantasma lanzan su desafío. Dicen que si el error venía desde la época de Julio César, el desfase debería haber sido de 13 días, no de 10. Esos 3 días que faltan equivalen matemáticamente a 300 años. Faltan siglos, dicen ellos. Pero la historia oficial responde con una lógica aplastante, aunque menos romántica. Al Papa no le importaba Roma pagana, solo quería regresar al año 325, al momento del Concilio de Nicea. Y desde el año 325 hasta la Reforma, el error es exacto, 10 días. La ciencia nos dice,
No faltan años, solo cambiamos el punto de referencia. Fue un ajuste en la contabilidad sagrada. Vivimos en un tiempo parchado, cosido para que las estaciones no se vuelvan locas. Pero la duda persiste en otros frentes. ¿Qué pasa con las pruebas físicas? ¿Qué pasa con el carbono 14? Ese reloj de arena atómico que mide la muerte de los seres vivos nos dice que esos objetos tienen la edad que dicen tener. Sin embargo, el carbono 14 no es mágico. Hay momentos en que la curva de calibración se vuelve caótica por la actividad del Sol. Durante ciertos periodos de la Alta Edad Media, la ciencia no puede precisar con la exactitud de un láser. Nos da un rango, un quizás. Y luego están los árboles, la dendrocronología. Los anillos de los árboles no mienten. Un año seco, un anillo estrecho. Un año lluvioso, un anillo ancho. Los laboratorios muestran sus tablas. Aquí están los anillos, dicen. Aquí está el roble que creció en el año 650. Para la historia oficial, esto es el jaque mate. La madera cubre el hueco. Pero incluso aquí, la cadena es delgada. Se necesitan puentes entre maderas de distintos lugares y en esos siglos específicos, la madera es escasa. La cadena se tensa, aunque no se rompa. La historia oficial nos ofrece una red. Si quitamos 300 años de Europa, tendríamos que desincronizar la historia de China y la del Islam. La astronomía retroactiva es un ancla poderosa. Si un monje registró un eclipse hace 1000 años y nuestros cálculos modernos dicen que ese día hubo un eclipse, entonces el año existió. Es un sistema que funciona, pero la academia asume que el tiempo es continuo y cualquier dato que no encaje se trata como un simple error de un escriba distraído. Es la explicación más simple. Los humanos somos desordenados, pero el gran río del tiempo siempre fluyó sin interrupciones. La ciencia mide la duración, pero no mide la intensidad. Puede explicar los átomos, pero no puede explicar el vacío cultural. No puede explicar por qué el espíritu humano pareció detenerse, aunque el reloj siguiera avanzando. Podemos aceptar la versión oficial. Es la explicación sensata. Pero al cerrar los libros y apagar las computadoras, queda una resonancia. La ciencia nos dice, duerme tranquilo, el suelo es sólido, pero no completa el cuadro. Nos deja con los datos fríos de una época que se siente ajena, como una habitación de nuestra propia casa que ha estado cerrada tanto tiempo que al abrirla, el aire huele a rancio. El calendario se arregló, el mundo siguió girando, pero saber cómo funciona el reloj no nos explica por qué a veces sentimos que nos han robado las horas. La historia oficial es un mapa excelente, pero es solo una representación, y en los bordes de ese mapa, donde la tinta se desvanece, todavía se escucha, muy bajito, la duda que nos trajo hasta aquí. Hemos recorrido un largo camino. Hemos escuchado el grito de la conspiración y la respuesta fría de la ciencia. Hemos visto mapas antiguos y hemos contado los anillos de los árboles. Pero ahora, en este momento de quietud, quiero invitarte a dejar de lado la necesidad de tener razón. Olvidemos por un instante si faltan 300 años o si sobran 10 días. Olvidemos la pelea por la verdad y entremos en el terreno de la posibilidad. Entremos en la niebla suave del tal vez, porque la historia no es solo lo que sucedió, es también lo que creemos que sucedió. Y en ese espacio, entre el hecho duro y la memoria frágil, es donde florecen las hipótesis más fascinantes,
no las que hablan de emperadores malvados, sino las que hablan de la naturaleza humana, de nuestros miedos y de nuestra extraña relación con el tiempo. Pensemos en los años simbólicos. Hoy, un número es solo una cantidad, pero para la mente antigua, los números tenían peso, tenían alma. Imagina que vives en una época donde se profetiza que el fin del mundo llegará en el año 1000, el milenio, el regreso de Cristo. Esa fecha no es un punto en el calendario, es un horizonte de sucesos, es un imán gigantesco que atrae hacia sí toda la realidad. ¿Es posible que la humanidad, en su ansia colectiva, haya acelerado el paso hacia esa fecha? ¿Es posible que los cronistas hayan empujado los acontecimientos, saltándose décadas aburridas para acercarse más rápido al momento de la verdad? O tal vez, al llegar el año 1000 y ver que el cielo no se abría, fue necesario estirar el pasado para darle sentido a la vida que continuaba. Ajustamos el calendario no por mentir, sino por fe, para que el mundo tuviera un orden divino. Nuestros antepasados no vivían en una flecha que va del pasado al futuro, vivían en un círculo: el tiempo de la siembra, la cosecha, el Adviento y la Cuaresma. El año no era una escalera, era una rueda. En ese mundo, ¿qué importancia tenía un número secuencial? Tal vez, en esos siglos oscuros, muchas comunidades simplemente dejaron de contar. Vivieron en un eterno presente. El abuelo se llamaba Juan, el padre se llamaba Juan, el hijo se llamaba Juan. Hacían lo mismo, rezaban lo mismo. Si nada cambia en 3 generaciones, ¿pasó el tiempo realmente? ¿O fue un solo día largo que duró 100 años? Al intentar traducir ese tiempo circular al idioma de la historia lineal, quizás creamos distorsiones. Duplicamos eventos para llenar el vacío de ese tiempo repetitivo. Lo que vemos como años fantasma podría ser la huella de un tiempo que no estaba diseñado para ser contado, sino para ser vivido. La historia es un intento de coser parches de telas muy diferentes. Roma, Bizancio, el Islam, cada una tenía su propio ritmo. Cuando intentamos unirlas en una sola manta, las costuras no casaban. Imagina a un escriba en una biblioteca polvorienta tratando de ordenar 2 historias locales. No tiene internet, no tiene cómo verificar. Por error, pone un relato después del otro en lugar de ponerlos en paralelo. De repente, 50 años reales se convierten en 100 años de relato. El tiempo se hincha, se llena de aire y de repeticiones. Es una idea amable, que el error nace de nuestro deseo de no perder nada, de incluirlo todo. Y también están los momentos absorbidos. Figuras inmensas como Carlomagno o el rey Arturo tienen tanta masa gravitatoria que atraen hacia sí los eventos de épocas menores. La historia tiene miedo a la mediocridad. Borramos los tiempos grises y le regalamos sus colores a los tiempos dorados. No es que el tiempo desapareciera, es que se condensó. Nos quedamos con la esencia y descartamos la pulpa. Hay una última posibilidad, quizás la más inquietante de todas. ¿Y si el tiempo no es algo fijo? ¿Y si es elástico? La física nos dice que el tiempo es relativo, pero ¿y si también depende de la conciencia? Tal vez hubo épocas donde la humanidad estaba tan dormida, tan sumida en la supervivencia, que el tiempo subjetivo se ralentizó. Intentamos medir sueños con una cinta métrica y la regla no sirve. Lo que pudo haber pasado es que el tiempo se nos escapó de las manos, que entre las ruinas de Roma y el Renacimiento,
entramos en un estado de sueño profundo, un sueño del que despertamos con recuerdos confusos, mezclando pesadillas con realidad, y al intentar escribir lo que habíamos soñado, lo llamamos Edad Media. No afirmamos nada, pero al contemplar estas posibilidades, el misterio deja de ser un problema y se convierte en una experiencia. Tal vez esos 300 años son el margen de error de nuestra propia alma, un tiempo de barbecho donde la tierra descansó antes de la modernidad. Sea cual sea la respuesta, esos vacíos nos hablan, nos dicen que nuestra memoria es creativa y que el tiempo tiene corrientes submarinas que nunca comprenderemos del todo. Quizás sea mejor así, que quede un poco de niebla, que quede la duda, recordándonos que no somos los dueños del tiempo, sino sus viajeros. Te invito ahora a soltar la herramienta más pesada, la búsqueda. Hemos cuestionado siglos, analizado cronologías y sospechado de los vacíos en el papel. Pero en este instante, la duda deja de ser una carga para convertirse en una almohada. No importa si el año 1000 ocurrió o si fue un invento de cronistas. Esos 3 siglos que parecen faltar en el mapa de la historia no son un error que debas corregir, son un espacio de paz. Imagina que esos años no fueron borrados, sino que fueron el descanso necesario del mundo. Campos que durmieron bajo la nieve, bosques que crecieron sin hachas y hombres que vivieron sin la urgencia de ser registrados. Esos siglos fantasmas son la prueba de que se puede existir sin dejar huella y que en esa levedad reside la verdadera libertad. Cierra los ojos. Visualiza el tiempo como un río ancho y oscuro. Tú no eres un náufrago buscando la orilla de la verdad. Tú eres el agua. Flotas en una corriente que te sostiene sin esfuerzo. Nos enseñaron a temer a los vacíos en los libros, pero aquí en la penumbra entiendes que el olvido es sanador. Suelta la mochila de piedras, esa necesidad de que los números cuadren y que la lógica de los reyes funcione. Deja que se hunda en el fondo del río. El sueño no necesita cronologías. Es el reino donde el tiempo se disuelve. Cada noche al apagar la luz, viajas a tu propio tiempo oscuro. Te desconectas del calendario oficial y entras en un paréntesis de la eternidad. Es un lugar fuera de los mapas, una paciencia mineral similar a la de las piedras antiguas que duermen bajo la tierra sin ninguna prisa. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el descanso. Es una gravedad dulce. En la niebla azulada que surge sobre el río, los nombres de los emperadores se borran y tus preocupaciones se vuelven ecos lejanos. Si faltan siglos en la historia, regálalos, que sean tu obsequio al misterio. Tú tienes tu propio tiempo ahora, un tiempo privado y sagrado. Inhala la calma de esos vacíos históricos. Exhala la urgencia de entender. Dormir dentro del tiempo es confiar en que el río sabe a dónde va, aunque nosotros no tengamos el mapa. Tus pensamientos se vuelven lentos, burbujas que suben y explotan suavemente y desaparecen. Flota, suelta, duerme. Ya no hay detectives del tiempo, solo hay soñadores. Y así llegamos a la orilla.
Hemos navegado por el río del olvido. Hemos tocado las piedras mudas de la arquitectura y hemos escuchado el rasguido de las plumas de los monjes. Ahora, al final de este viaje, es natural querer una conclusión. Es el instinto humano. Queremos que el detective reúna a todos en la sala y señale al culpable. Queremos que alguien golpee la mesa y diga, sí, faltan 300 años. O no, todo está en orden. Queremos volver a la seguridad de nuestras certezas. Pero si algo hemos aprendido en este recorrido, es que la certeza es el material más frágil con el que podemos construir nuestra realidad. Tal vez no falta ningún año. Tal vez al mirar el abismo de esos siglos oscuros, estamos cometiendo el error de buscar algo que nos falta a nosotros y no a la historia. Quizás no sobran 300 años en el calendario. Quizás lo que sobran son nuestras certezas. Sobra nuestra arrogancia de creer que podemos atrapar el tiempo en una rejilla de papel, numerarlo, etiquetarlo y poseerlo. Hemos tratado al tiempo como si fuera una propiedad. Decimos mi tiempo, perder el tiempo, ganar tiempo. Actuamos como terratenientes de la historia, parcelando los siglos, poniendo cercas entre la Edad Antigua y la Edad Media, convencidos de que el mapa es el territorio. Pero la teoría del tiempo fantasma, sea verdad histórica o una alucinación colectiva, nos susurra una verdad mucho más incómoda. El tiempo no nos pertenece. El tiempo es una criatura salvaje. Nosotros somos simples turistas que acampan a sus orillas. Tratamos de medirlo con relojes atómicos y calendarios solares, pero el tiempo se ríe de nuestras matemáticas. Se estira cuando estamos enamorados, se encoge cuando tenemos miedo, y a veces, tal vez, solo tal vez, se detiene o se salta un latido a escala global, dejándonos con un hueco que tratamos de llenar desesperadamente con nombres de reyes inventados. Piensa en esto. Si mañana descubriéramos, sin lugar a dudas, que estamos viviendo en el año 1700 en lugar del 2026, ¿cambiaría el color del cielo? ¿Dejaría de salir el sol? ¿Tu amor por los tuyos sería menos real? No, la realidad seguiría intacta. Lo único que se derrumbaría sería nuestra ilusión de control. Ese vértigo que sientes ahora, esa pequeña duda que se ha instalado en la base de tu nuca, no es algo malo. Es una puerta. Es una grieta en la pared de la normalidad por donde entra una luz extraña. Mantén esa grieta abierta. No te apresures a sellarla con explicaciones racionales. Porque el misterio del tiempo fantasma no se trata solo de Carlomagno o del Papa Gregorio. Se trata de ti. Se trata de la fragilidad de tu propia memoria. Si la humanidad entera puede olvidar o inventar 300 años, ¿cuánto de tu propia historia es real? ¿Cuántos de tus recuerdos son reconstrucciones, copias de copias, editadas por tu mente para que la narrativa de tu vida tenga sentido? Vivimos sobre un hielo muy fino. Debajo de nosotros, en las profundidades oscuras, la verdad nada como un pez gigante que nunca veremos del todo. Solo vemos su sombra. A veces, cuando la luz incide en el ángulo correcto. Los años fantasma son una de esas sombras, una anomalía en la Matrix, un error en el código, o tal vez una pista. Una pista que nos indica que el tiempo no es lo que creemos, que el pasado no está muerto y fijo como una mosca en ámbar, sino que es algo vivo, mutante, que respira a nuestras espaldas. Quizás el pasado cambia cada vez que lo miramos. Quizás, al dudar de esos 300 años, los estamos borrando en este mismo instante. Y al creer en ellos,
los estamos creando de la nada. No cerramos este libro, no apagamos esta luz. Dejamos el tema vibrando en el aire, como la nota final de una campana que sigue sonando mucho después de haber sido golpeada. Mira a tu alrededor, mira tu reloj, mira la fecha en tu teléfono. Parecen datos sólidos, ¿verdad? Parecen anclas, pero ahora sabes que son convenciones, son pactos de fe. Acordamos creer que hoy es hoy, para no enloquecer. Pero en el fondo, en ese lugar silencioso donde reside la intuición, sabes que podría ser cualquier otro momento. El misterio no termina aquí. Hay otros vacíos, hay otros silencios. Hay días que pasan en un parpadeo y horas que duran siglos. El tiempo fantasma no es una curiosidad medieval, es una cualidad intrínseca de la existencia. Tal vez, en el futuro, descubramos que el tiempo no es una línea, sino una red, o un círculo, o un sueño. Hasta entonces, caminamos con humildad. Caminamos sabiendo que las piedras pueden mentir, que los libros pueden equivocarse y que los relojes son solo juguetes que nos dimos a nosotros mismos para jugar a ser dioses. Quédate con la duda. La duda es fértil, la certeza es estéril. Quédate con la extraña maravilla de no saber exactamente cuándo estás. Porque es ahí, en la ausencia de coordenadas, donde realmente existes. El tiempo no desapareció, simplemente nunca estuvo ahí para que lo atrapáramos. Sigue fluyendo, indiferente a nuestros calendarios, misterioso y eterno. Y nosotros, pequeños viajeros, seguimos flotando en él, hacia un destino que no está marcado en ningún mapa. Siente la vibración de la hora. Es lo único que tienes. Y tal vez es lo único que es real.